la conexión entre los libros de la Torá o la ley del Antiguo Testamento y los libros históricos del Nuevo Testamento, 5 libros contra 5 libros, explicamos que deben acomodarse en 2 grupos de acuerdo a la matriz de las costillas flotantes. Ya dijimos cómo eran esos grupos. Ya los tenemos señalados. Pero es importante que encontremos más refuerzos en la misma Biblia de que así es. En los libros de la Torá, tanto en los libros de los históricos, va a haber pistas de que el acomodo debe ser de esa manera. Por ejemplo, en los evangelios que están en los libros históricos en el Nuevo Testamento, hay mención de aquella multiplicación de los panes y los peces, donde Jesús alimentó a 5,000 personas. Todos conocemos ese pasaje. Jesús le pregunta a sus apóstoles y ellos solamente tienen 5 panes y 2 peces. Con 5 panes y 2 peces van a alimentar a 5,000 personas y les van a quedar de sobra al final 12 canastas llenas. Vean cómo aquí está insinuando la matriz de las 12 costillas, que son la estructura que nos va a ir revelando cómo acomodar los libros, pero que nos dice, como si los evangelios dijeran, para que coman de lo que nosotros tenemos aquí en la revelación de los históricos, la luminosidad, la palabra de Dios, para que coman los que están de aquel lado, que son 5 libros o 5,000 personas. Es necesario que nosotros nuestros 5 libros los acomodemos en 2 grupos. 5 panes y 2 peces van a alimentar a 5,000 personas que están del otro lado. Como si dijera, nuestros 5 libros de los históricos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos de los Apóstoles, los vamos a dividir en 2 peces, es decir, en 2 grupos, para alimentar a aquel otros 5 que está del otro lado, que son la ley. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Puede parecer un poco escabroso como lo estoy acomodando, pero ahora veamos un ejemplo de aquel lado. En el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, hay un ritual para ver si alguien se está curando de la lepra. La lepra es metzorá. Ese ritual consistía en que el sacerdote tomaba aceite en la palma de su mano y con un dedo de la otra mano, normalmente dicen los judíos y los hebraístas que era el dedo pulgar, tomaba aceite del que estaba depositado en la palma de la mano para limpiar y ungir a la persona enferma para ver si estaba sano. Y se le ponía aceite en la oreja. Bueno, primero hay que decir que la palma de la mano, si le quitamos el dedo gordo, son 4 dedos. Estos 4 dedos con la palma es lo que recibía el aceite. Y del otro lado, el dedo gordo, solamente el dedo gordo tomaba aceite para ponerlo en la oreja de la persona. Fíjense qué interesante. Nosotros estamos diciendo que hay 4 libros que van a conectar con un solo libro, porque estos 2 grupos de la ley y de los históricos así se conectan. Recordemos que un grupo era Génesis y otro grupo era Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y del otro lado teníamos un grupo que eran los 4 evangelios y un segundo grupo que era Hechos de los Apóstoles. Si los empatamos, veremos que Génesis
tiene que concordar con 4 libros. Génesis, el primer grupo de la ley, contra los evangelios, el primer grupo de los históricos. 1 contra 4. Así debemos acomodarlo según esta matriz. Y los 4 libros del tránsito por el desierto, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, deben conectarse con un solo libro que es Hechos de los Apóstoles. 4 libros contra 1. Como en el ritual de la purificación de la lepra, Metzorá, que es que en esta palma, sin considerar el dedo gordo, vamos a untar aceite y lo vamos a recoger con un solo dedo del otro lado para ponerlo en la oreja de la persona que estamos purificando o viendo si ya está sano de la enfermedad. Esto es representativo. 4 dedos de un lado contra 1 del otro. Y el aceite, recordemos que el aceite servía para dar luz a las lámparas. Entonces, si alguien está casado con el Antiguo Testamento y no quiere saber nada del Nuevo Testamento, tendrá que considerar que hay una conexión entre ellos y que esa conexión se puede dar si tomas a Génesis y lo comparas con los 4 evangelios y entonces te arrojará luz. Por eso el aceite representa la luz. Y lo de ponerlo en la oreja tiene que ver con que aprendamos a escuchar la otra parte, porque en la otra parte hay una revelación que se complementa con lo que tenemos de este lado. Igual pasa con el cristianismo, que ha desdeñado o le ha dado categoría inferior al Antiguo Testamento, sin entender que allá hay luz, hay aceite, para que pueda entender mejor su Nuevo Testamento. Esto es muy revelador, porque la palabra Metzorá, más que significar lepra, significaba hablar mal de alguien. Metzorá tiene que ver con hablar mal de alguien. Y para eso sería bueno recordar el pasaje donde la hermana de Moisés habló mal de Moisés. Junto con Aarón murmuraron sobre Moisés. Inmediatamente a María, la hermana de Moisés, le da lepra. Porque no es lepra. Metzorá puede traducirse también como hablar mal de alguien. Entonces ella habló mal de alguien y por eso le dio la enfermedad de hablar mal de alguien. Y curiosamente el libro de Números dice que eso sucedió en la tierra de Metzarot, que también viene de Metzorá, que significa hablar de alguien. Entonces, fíjense, María habló mal de alguien, de Moisés, y le vino la enfermedad de hablar mal en la tierra donde se habla. Esto es un ejemplo para que empecemos a darnos cuenta que la Biblia no es literal, que trae un simbolismo detrás de sus palabras y de sus figuras. Entonces, si Israel habló mal del Nuevo Testamento cuando llegan los evangelios y todo eso, pues para que se cure Israel tendrá que agarrar aceite de la mano de allá, de la palma, con su dedo y ponérselo en la orejita y darse cuenta que allá había revelación importante que le hacía falta acá. Lo mismo al cristiano, el cristiano que ha minimizado al Antiguo Testamento como algo inferior, tendrá que considerar que allá hay luz y revelación importante que se complementa con el Evangelio y el Nuevo Testamento. Tendrá que agarrar aceite de aquel lado de la ley de la Torá, ponérsela en la orejita para ver si ya se sanaron de Metzorá, no de lepra, de Metzorá. Si ya se sanaron de hablar mal de aquel o hablar mal de este sin saber. Seguiremos hablando sobre este tema que es muy interesante en el próximo capítulo. Gracias. Te recomiendo que compres el libro
entrevista a personajes bíblicos. Lo encuentras en Amazon